Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, es un placer estar con ustedes, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, la edición de don Luis Daza, y hoy con un invitado muy especial, el doctor David Usech, abogado especializado en derechos de autor de la Universidad Externado de Colombia, que vamos a tratar un tema muy especial. Antes de seguir, les recuerdo a cada uno de los oyentes que todos los conceptos acá emitidos son responsabilidad de su autor. Por lo tanto, vamos a tratar un tema de nutrición, porque nuestros niños, nuestra juventud, está con mucha deficiencia nutricional. Y esta deficiencia nutricional es por muchas razones, entre otras, la falta de producción de los elementos nutritivos, a pesar de que tenemos un país lo más rico en el universo, en tierras, en minerales, en aguas, porque somos uno de los países más ricos hidrográficamente. Pero, y en nuestra gente, porque Colombia es un país trabajador, pero no se está incentivando esa producción y por el contrario, estamos dejando de producir porque nos están dejando o estorbando o no permitiendo la producción en la forma de vida. Y de ese tema vamos a tratar hoy, mi apreciado doctor. Hablemos de un elemento nutricional que está escaso, costoso, no se está produciendo en las cantidades suficientes en nuestro país, y hablemos del cacao, mi apreciado doctor. Buenos días. Muy buenos días, estimado Gilberto. Qué gusto estar acá hablando de temas muy agradables como la alimentación y particularmente de un fruto ancestral, palabra que está de moda y que proviene de lo que fue nuestra gran Colombia. Leí hace poco que originariamente se tenían dos tesis, una de Mesoamérica asociada a México y la otra de costa pacífica de Suramérica, norte de Pacífica, Suramérica, más concreto costa ecuatoriana. Entonces, pues es un fruto que nos ha dado la madre tierra y que podríamos aprovechar como se ha venido aprovechando por una transformación europanamericanizada. Correcto, sí, hispana. Bueno, sí. Entonces, gracias por la invitación y bueno, empecemos entonces con nuestras apreciaciones. Bueno, mi apreciado doctor, háblenos de la producción de cacao actualmente en Colombia. Bueno, la producción de cacao tiene asentamientos, por supuesto, pacíficos. La costa del Tumaco, famosa ella por un cacao de muy alta calidad. Sin embargo, efectos de la nutrición de nuestros terrenos ha permitido avanzar en cultivos de cacao desde hace más de 50 años en territorios no solo cercanos a esta región, sino que incluso podemos destacar territorios como el Catatumbo, territorios también andinos y del bloque andino del Magdalena, cuando estamos asociando Valle del Cauca, Huila. Son regiones altas en nutrientes que son idóneos y en altura o elevación sobre el nivel del mar, perfectos, humedad, condiciones de calor, condiciones de suelos
Mejor dicho, estamos... De minerales. Estamos en el mejor lugar del mundo, para poder tener nutrientes en todo lo que comemos, casi que en el aire que respiramos si lo cuidamos. Sí lo cuidamos. Sí lo cuidamos. Porque estamos en este momento con la devastación que ha habido de nuestros bosques, realmente no lo estamos cuidando. Exactamente. Entonces, bueno, me aqueja una inquietud y es como consumidor, en mi hogar se compraba el cacao al 100%. O sea, el amargo. El amargo. Es porque ese es realmente el chocolate nutritivo. Ya cuando se le agrega lo demás, azúcar y otras cosas, ya baja un poquito realmente la nutrición. Así es. Y el cacao puro es la nutrición plena que debe consumir el individuo y que se le debe dar, ojalá, al bebé para que su crecimiento sea el adecuado, mi apreciado doctor. En efecto, entiendo yo en el saber popular que hay unas críticas grandes al consumo de cacao en menores de edad por el nivel de estimulantes para el cerebro y también hay otra postura que dice, no, esto hace parte pues del proceso alimenticio. Exactamente. Mire, no, el cacao contiene todos los minerales como zinc, fósforo, hierro, además de vitamina B, A, D y C. Y es uno de los componentes que contienen algo que pocas veces consigue, que es la vitamina K. Entonces, eso hace que sea muy nutritivo. Lo único es que el pediatra debe de decirle a la madre, a la materna, cuánta es la dosis que le debe de suministrar al bebé, que es otra cosa. Y ya lo recordé, es porque tiene contenido de flavonoides, que son los que pueden estar afectando entonces el desarrollo o estímulo cerebrocognitivo del menor. Más allá de esta postura, es un alimento maravilloso. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Recientemente fuimos dogmatizados por una nueva legislación que genera altos costes al consumo de azúcar. Y cuando fue mi primer impacto, yo dije, maravilloso, ahora sí voy a conseguir cacao al 100% en mayor cantidad. Pero, sin ser economista, fui aprendiendo una de mis primeras lecciones de consumo de mercado. Y es que no es lo que a mí me gusta, sino es la tendencia del mercado. La sociedad, en el país que vivimos, está acostumbrado en un alto nivel a consumir el chocolate en el desayuno y en las oncecitas. Pero con azúcar. Así es. Entonces, cuando consumimos cacao con azúcar, que es el que nos enseñaron a nosotros sin decir ninguna marca, pero además nos enseñaron que es que debe venir con ese legado con el que preparaban las bolas de chúcula nuestros abuelos, que era el cacao macerado con canela pura y clavos, y eso era un alimentazo. Y además, en algunas veces le agregaban maíz, arveja, frijol y demás, ¿no? Claro, y entonces eso era un superalimento. Claro, ¿qué se destaca de allí? Pues los clavos y la canela. Entonces se vende chocolate con clavos y canela. No te puedo revelar la fuente porque cuando pedí permiso para informarla, me dijo no puedo, pero yo le dije, ¿qué pasa si uno consume cacao al 100% solo y cacao al 100% con clavos y canela? Y me dijo, uno aromatiza lo que no es tan bueno. No quiero dejar más apreciaciones. Lo que quiere decir que al aromatizar estamos afectando el producto.
no solo estamos afectando el producto, es la cuestión que me hizo generar es ¿qué del producto es lo que utilizan para aromatizar? ¿Lo mejor o lo peor? No, generalmente es lo peor. Por supuesto. Entonces, eso hace que el producto se le baje la calidad y además de ser una gran calidad que va a servir de nutrición, por el contrario va a ser nocivo, porque va a producir efectos colaterales. Eso es lo que precisamente tenemos que evitar. Exactamente. Y entonces, a mí no me deja de sonar en la cabeza que estamos viviendo un boom o un auge de el super café, que es un producto al lado, pues está muy parejo al chocolate, al cacao, pero tiene un auge mundial y hoy en día una cultura de consumo que es muy apreciada y que destaco es agradable aprender. El mundo del barismo, las catas de café, aprender variedades, tipos de fermentación, no tiene fermentación, tostión, el sabor cómo afecta. Es muy agradable. No tan solo eso, sino a su vez también los terrenos donde haya sido levantada la planta. Exactamente. Y entonces, cuando me acerco yo a un cacao, después de haber tenido un contacto leve o ligero con este mundo del café, yo digo, el cacao tiene cualidades y calidades muy parecidas que también debería uno críticamente analizarlas cuando lo va a consumir. Eso es cierto, pero entonces hay una cosa muy importante. Conseguir el cacao puro, sin aditivos, es muy difícil en nuestro país. Pero, por supuesto, ¿por qué? Porque como nuestra masa popular, y aquí vuelvo a mi lección de economía para dummies, que aprendí recientemente, consume cacao con azúcar, con clavos y canela, la reducción o más bien la impureza del producto es alta. Pero eso es lo que se consume. Y eso es lo que produce dinero. Exactamente, porque entre más puro sea el producto, menos dinero produce. Menos costos de retorno va a haber para el empresario que está generando esa producción. ¿Por qué pasa igual? Tienen que hacer un proceso con el cacao, tienen que quitarle una vaina y sacar el relleno. Ese relleno tienen que hacerle un secado, luego un tostado, un proceso. Y allí ya sacan la masa para poder tener pues su base de cacao. Sin embargo, si solo utilizaran esa base de cacao, el precio sería altísimo. Quiero decir que hasta que existió o hasta antes de que existiera esa ley que afecta el costo de los productos con azúcar, yo fui beneficiado en un apalancamiento. Porque como no era tan alto el sobrecosto al consumo del azúcar, entonces se podían dar el lujo de experimentar con nuevos productos, entre ellos productos 100% cacao sin azúcar. Hoy en día, cuando los costes de producción se elevan, pues la experimentación con productos que tienen menos demanda disminuye o casi que se cierra. Y al cerrarse, los costos indudablemente son elevadísimos. Por supuesto, porque además hay empresas que ya ni siquiera van a sacar ese producto, entonces hay que ir a producción especializada y la producción especializada es mucho más costosa que la producción en masa. Entonces, eso me generó una inquietud que hoy quería compartirles y es ¿qué tan efectiva es una regulación en contra del azúcar cuando no se genera un estímulo a la venta de productos sin azúcar? Porque no es solo la medida, también es el impacto a una realidad. Eso quiere decir que no se hizo un estudio muy bien elaborado para sacar una ley. Es que desafortunadamente, no tan solo quien realiza el proyecto, sino quienes estudian en Cámara y Senado, no hacen un estudio profundo de cada uno de los proyectos, el bienestar que pueden producir y los contras que pueden producir. Porque en este caso
se está desestimulando también la producción del cacao. La producción, más que la producción, es la venta del cacao purito al 100%. Porque lo que están vendiendo es cacao mezclado con azúcar y con otros componentes para disminuir entonces los el costos. porcentaje y así generar mejor, o no mejor, sostener un costo que ya es un poco difícil para las empresas en Colombia, pero sacrificando otros productos que podrían ser 100% ese producto y no simplemente mezclas. Entonces, lo que tú dices es cierto. Los equipos de los que se apoyan nuestros congresistas, siento yo que no pudieron atajar. Hacer una investigación bien profunda al respecto, porque es la única forma en que se puede sacar una ley perfecta cuando se hace un estudio a fondo de los pros y los contras. Mientras no se realice ese estudio, no se debe de expedir leyes porque se desconoce qué se está haciendo y hasta dónde vamos a afectar al productor en este caso y al consumidor. Así es, y es que hoy por hoy, con tanta información que tenemos, ya hay una masa crítica que cuestiona lo que consume. Ya se ha incluso satanizado el consumo de todos los tipos de azúcares, cuestión que lo podemos charlar en otro espacio, pero pues al final, bien tú sabes que las células se alimentan de calorías. Exactamente. Y el azúcar es caloría. Exactamente. Lo que pasa es que si se consume un azúcar altamente procesada, pues eso es lo que le va a hacer daño al cuerpo. Ahora, si tenemos un organismo funcionando en la forma de vida, él asimila lo que requiere y desecha lo que no necesita. Exactamente. Y cuando tenemos ingesta de productos ultraprocesados, pues lo que le estamos diciendo a nuestro organismo es sobretrabaje. Y va a haber inconvenientes en todo el organismo. Exactamente. Por eso, el padre de la medicina decía que la alimentación sea su medicina y no que la medicina sea su alimentación. En efecto. Entonces, esta masa crítica que hoy en día está cuestionando los productos que consume, entonces ya tiene un reparo con los flavonoides. Y a los niños no se les puede ofrecer café, pero, oh mi Dios, que sí se les puede ofrecer chocolate en todas sus presentaciones. Pero, ¿a cuántos niños se les está enseñando a consumir cacao o chocolate sin azúcar? En la dosis requerida y sin azúcar. El problema es que ni se da en la dosis requerida que necesita ese organismo y mucho menos con elementos que van a ser nocivos para ese. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que observar, porque de paso estamos lesionando a la población. Así es. Y al final del día todo es un ciclo y es una cadena. Entonces, pensemos que una empresa que vende chocolate, pues tiene que cultivar cacao, definitivamente. Pero si el costo de producción de cacao, que además no solo depende de una muy buena intención del agricultor, sino que las condiciones climáticas y de terreno sean propicias para que el cultivo dé la mejor cosecha. Se haga el estudio requerido. Para eso hay una ingeniería especial, exactamente, que es la agronomía, donde se hace el estudio de suelos para ver cuáles son los productos adecuados y que van a dar mayor producción en ese suelo. Exactamente. Sobre eso también hay unos cuestionamientos que yo creo que deberían abrirse más y entender o explicárnoslo con más claridad, que es la ingesta de metales pesados en el fruto para disminuirles y que no afecten entonces la alimentación del individuo. Sin embargo, el análisis al que quiero llegar es que cuando todo este proceso está trabajando de manera ideal con una empresa que quiere vender
o unas empresas que quieren vender un producto de cacao, un derivado, un chocolate, y les cuesta venderlo al 100%, creo que el problema no es de la empresa, el problema no es el agricultor, el problema no es el transportista, ni el procesamiento, sino es cómo el Estado está asfixiando con el recaudo, por supuesto, de los impuestos y de las tasas que se deben tener en cuenta para poder vender este producto. Y esto es, Mecho, no estoy diciendo algo más sencillo que le están echando más agua a la sopa, porque no lo pueden vender al 100%, tienen que rendirlo. Y es que tiene que ser así, porque si sale muy costoso. Ahora, nuestro país es lo más rico del mundo y produce un cacao extraordinario. Y resulta que nosotros estamos consumiendo todas las chocolatinas que se venden generalmente son suizas y Suiza no produce chocolate, no produce cacao. Todo lo importan de África y algunas poquitas existencias de América. Entonces, y son los mejores chocolates del mundo, ¿no? Por supuesto, porque es que el tema es posicionamiento de marca. ¿Ve? Ahora, si nosotros ponemos nuestros agricultores a producir, ojalá, un cacao sin químicos, es que el problema es ese, que todos los químicos de la producción son los que afectan el organismo del paciente. Ultraprocesado. Ahora, y además también en la agricultura, como se ve para que la plaga, o sea, los insectos no vayan a acabar con la planta. Qué cuestionamiento tan grande y sin entrar en temas de discusión, pero hace poco estuve en una charla con una persona que estaba hablándonos del banco de semillas y nos decía, hemos llegado al sinsentido de consumir productos que ya ni pepa tienen. Ah, sí, y no tienen pepa porque resulta que es porque son los transgénicos y esos transgénicos son productos de laboratorio y al haber el producto de laboratorio ya no es natural, sino es un producto netamente químico y que va a lesionar el organismo. Puede ser muy exquisito, muy lindo a la vista, pero al organismo muy nocivo. Y eso es lo grave. En efecto. Entonces, esos son dos dilemas que hoy por hoy, como responsable de la canasta familiar de un hogar, reflexiono y digo, me está preocupando particularmente el fenómeno del cacao, porque es un efecto real que está sucediendo en donde la satanización a través de impuesto al azúcar está afectando la venta de productos que son sin azúcar. Entonces, sospecho yo e intuyo que esta medida fue una medida un poco alarmista, un poco muy bien intencionada seguramente, pero mal analizada y que no generó un estímulo a la venta de productos que no tuvieran azúcar. Porque si tú le quitas a la masa lo que consume, pero no le ofreces algo saludable, pues la masa de pronto va a consumir es más poquito de lo que ya consumía. Y entonces viene la desnutrición, por supuesto, porque no hay cómo consumir ni cómo sostener. Exactamente. Eso es lo que se debe de evitar, y eso no tan solo con el cacao, mi apreciado doctor. En estos días estoy observando que los productores de leche en el país están en una situación crítica muy bárbara, sobre todo el campesino de a pie. Estoy hablando de aquel que no tiene sino una o dos o tres o cuatro o cinco vaquitas y que vive, no tan solo consume su leche, sino que vive de ese producto. Antes le estaban pagando 1,000 pesitos por litro. En la actualidad le están pagando 600, porque el gobierno está importando leche de muy mala calidad
en polvo, y eso es lo que le están vendiendo a los consumidores y sin tener en cuenta la salud de la población. Eso me hace reflexionar a un tema de salud pública que solo lo pude entender cuando me hice padre, y es que estamos hablando de leche. Entonces, para llegar a ese punto, aprendí que la fórmula que se utiliza para reemplazar el tetero de los bebés se tiene como la gran solución alimentaria. Y si bien el amamantar es una decisión y un acuerdo entre ese bebé y su madre, he venido aprendiendo que entre más extenso sea el consumo de leche materna en el recién nacido y en el bebé creciendo, mucho más positivo va a ser la adquisición de nutrientes en su proceso. No tan solo eso, me parece, doctor Rick. Lo que pasa es que eso no es un acuerdo entre el bebé y la mamá, ¿no? Eso es un derecho que tiene el bebé. Y desafortunadamente muchas madres le quitan ese derecho a su hijo. Porque al amamantar, no tan solo lo está nutriendo, sino a su vez le están dando el afecto necesario al amamantarlo, y al hacer eso le están dando madurez emocional. Seguridad. Que en el futuro va a verse reflejado en un individuo maduro, sereno y que le va a servir a la sociedad. Y mientras más tiempo amamante a su bebé, más maduro va a ser ese individuo, más capaz, y su cerebro sus neuronas van a tener mayor rendimiento que el que no tuvo esa oportunidad. Eso es gravísimo. Por supuesto. Y por eso quería hacer ese parangón, porque ahí también estamos hablando de no una leche, un reemplazo a la leche o un suplemento lácteo. Y entonces, cuando yo lo traslado al fenómeno de el amamantamiento y veo como una masa una masa de futuros clientes que demandan un producto están reemplazando el amamantamiento con ese producto, para una empresa es una ganancia. Y la empresa va a hacer todo lo que legalmente puede para decirle a esa masa de consumidores que esta es la mejor solución. Creo que posiblemente está pasando lo mismo cuando le venden a un sistema de importación de productos que lo mejor es leches importadas, procesadas, con nutrientes y con toda una serie de lista de información que le puede estar interesando a un grupo, pero que no está teniendo en cuenta, por dos lados desde este momento analizando, la producción interna y por el otro lado, la naturalidad del producto, porque he entendido yo cada vez con los años que entre menos procesado y entre más fresquito sea el producto, mientras más natural sea, exactamente, y mientras menos procesado. O sea, si el maíz de por sí, al consumirlo masticado, es un nutriente extraordinario, por su fibra, hace que el organismo del individuo funcione bien. Pero ya cuando ese maíz lo procesan y llega a ser una harina muy finita, es nocivo, porque únicamente se está consumiendo la fécula, y eso es carbohidrato, y va a producir una diabetes muy severa. En efecto. Entonces, si nosotros le brindamos al individuo las cosas naturales
sin químicos, como antes se producían nuestros productos. Estoy hablando, nuevamente volvemos al cacao. Si el cacao se produce con abonos naturales como se hacía con anterioridad, no con abonos químicos, además la planta no se cuida con químicos, el caso para evitar las plagas, sino con elementos naturales, entonces vamos a tener un cacao de muy buena calidad para podérselo vender y que lo pueda consumir la población en una forma extraordinaria y le va a ser muy útil, no tan solo nutricionalmente, sino a su vez que va a coadyuvar a que ese organismo esté en perfectas condiciones. Lo que no ocurre cuando se le agregan todos esos elementos químicos desde el momento de sembrar la planta. Así es. Y es por eso que mi mente y mi cerebro no dejan de gritar que esta ley que genera costes al azúcar quedó coja y que sí debería tener una reforma en el sentido de que también debe generar un estímulo de disminución tributaria e impositiva a la empresa o a las empresas que produzcan cacao o cualquier otro producto que no tenga. Y en este caso, mi querido doctor, al cultivador. Por supuesto. Porque resulta que, mire, hablemos de las empresas. De una u otra manera, ellas producen y se sostienen. Pero el campesino, el que produce el cacao, el que lo saca es el que menos se beneficia. Así es. Y muchas veces lo produce y lo vende y no lo consume porque resulta que él necesita el dinero para otras cosas. Eso es total y absolutamente una ironía. Que tengamos un territorio vasto, increíble, para cultivar las ideales, las condiciones ideales, que tengamos además el conocimiento y el legado que se ha venido enseñando de padre a hijo y a nieto, y realmente cuántas décadas te has puesto a analizar que han dado ese aprendizaje, y que hoy en día se han parado por el fenómeno de la urbanización, de la urbe. La urbe está matando al fenómeno rural. ¿Por qué? Por las condiciones y las calidades de vida que se pueden mejorar. Entonces, esto es un discurso que siempre han tenido todos los políticos, y es que es la famosa reforma agraria. Pero realmente la reforma agraria tiene que dejar de ser un discurso y volverse un fenómeno real. Pero eso hay que hacerle un estudio bien hecho. Por supuesto. Porque resulta que no es tan solo repartir terrenos, sino hay que saber cómo se reparten esos terrenos, para qué son útiles, ¿no? Y suministrarle al individuo los medios para hacerlo. Claro, porque no es solo dar la tierra, también hay que tener un impacto, un estudio de impacto de cuáles son los nutrientes que se requieren, cuáles son las semillas, de cuál va a ser el banco en el que se va a alimentar esas semillas para poder obtenerse, cuál va a ser el ciclo de cosecha y, por supuesto, cuáles van a ser los efectos a mediano y largo plazo sobre ese terreno, porque si tú cultivas un producto, no es necesario que la siguiente producción tenga que ser del mismo producto. Es más, podría ser otro que mejore las condiciones de la tierra. Es que en mi época, el campesino, yo soy de origen campesino, aquí se estaban sembrando, un ejemplo, papa. Ya la próxima cosecha ya no es papa ahí, esa la siembran acá y acá le siembran maíz, porque hay que dejar que la tierra descanse. En efecto. O si no, se esteriliza para eso y ya no le va a producir igual, y lo más seguro es que pierda su dinero. En efecto. Y su trabajo. Entonces, eso lo hacían con anterioridad, no sé ahora si lo estaría diciendo. Yo le voy a hacer una pregunta, mi doctor. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos
es una potencia actualmente? Bueno, creo que tendría muchas respuestas, pero hablando del tema y teniendo hilo conductor, creo que es por la autosostenibilidad que Y tiene. por el campo. El campo, porque lo primero que hizo fue industrializar el campo, darle herramientas a su gente, y lo que yo tengo de edad, el panecito que me he comido es con harina americana. Así es. Aquí antes se cultivaba el trigo, ya no se cultiva. Y desde esa época se estaba importando harina. Teniendo nosotros los terrenos tan inmensos que tenemos, y a su vez con la nutrición ideal para cultivar en la forma, y lo estamos importando. Si nosotros, este es un país que copia casi todo. Si se copiara eso que es muy positivo de Estados Unidos, que por eso es una potencia, porque no tan solo se sostiene, sino que vende lo que le sobra. Que no es poco. ¿Ve? Nosotros también, hasta los años 60, hacíamos eso. Nos sosteníamos y únicamente se vendía lo que nos sobraba. Ahora estamos importando todo, porque ya nadie quiere producir. Los campos están deshechos porque se le ha quitado el estímulo al campesino, y a su vez tenemos problemas también en este momento de violencia rural que es bárbaro, ¿no? Y si le agregamos todas estas cositas, como el estímulo del cacao, que ya no se está produciendo por esa razón, y el otro, la leche, que tampoco se ha dejado de producir, porque ¿quién va a seguir manteniendo la vaquita que tenía para que le diera leche? Ya no le sirve, tiene que venderlo, sacrificarla, porque no le va a servir, no le va a producir, por lo que le están pagando muy mal. Y lo que están importando para nuestra población, la nutrición, es muy defectible. Y eso sí es muy grave, porque vamos a tener en el futuro una población desnutrida, incapaz tanto física como psíquicamente. Eso debería de ponerle atención el Ejecutivo y, lógicamente, los legisladores, mi apreciado doctor. Por supuesto. ¿Cómo le haríamos solución a lo del cacao? Bueno, solución a lo del cacao, yo de donde la veo, sencillo. Hay que generar un estímulo para aquellos productores de cacao que le apuesten a vender el cacao al 100%. No podemos seguir... Puro. No podemos seguir pensando que, ay, es que el cacao es amargo, que es que no sé qué. Sencillo, mis señores. Si ustedes compran un cacao al 100% que le sabe muy amargo, usted tiene miel, tiene stevia, puede mezclarlo con banano en una mezcla y hacer su chocolate. Puede ponerle cualquier reemplazo saludable del azúcar. Y si usted está comprando un cacao al 100%, es más fácil ponerle que quitarle el azúcar. Indudablemente que sí. Y que si al niño no le gustó, le aseguro que en un proceso educativo desde la casa de transición de unos 3 o 4 meses, ese niño que se volvía como una locomotora descarriada comiendo azúcar, en 4 o 5 meses ya va a tener una cultura de consumo de productos sin azúcar, pero con algo no solo nutricionalmente benéfico. También va a aprender a distinguir los sabores de las cosas. Y eso es muy importante en un mundo donde consumimos todo tan procesado, porque si no sabemos identificar que algo tiene azúcar para ocultar realmente el sabor que tiene, entonces no vamos a saber identificar si algo nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Bueno, pues yo le
como el tiempo se nos agota, le voy a dejar una tarea, mi apreciado doctor. Claro que sí. Observemos a ver qué se puede hacer con la Asociación de Excajoteros. Y veamos a ver si se puede que con el Ejecutivo y el Legislativo se pueda ayudar en este aspecto. Porque eso hace parte de la nutrición de la población. Y no podemos seguir permitiendo que nuestra población no tenga nutrición adecuada para el futuro. ¿Qué le espera a una sociedad sin nutrición? Mi apreciado doctor, ¿será posible? Bueno, nada es imposible en esta vida porque hasta los maestros de la salud, que son los médicos, a veces le ganan el pulso a la muerte. Entonces, sí, voy a asumir el reto y para un próximo encuentro te traeré resultados. Bueno, se nos agotó el tiempo entonces con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, la edición de don Luis Daza y hoy con la compañía del doctor David Usech. Muy gentil por haber estado con nosotros, mi apreciado doctor. Muchas gracias, mi estimado Gilberto, y a todo el equipo de La Voz del Derecho. Les invito para que nos escriban a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com o trianamorina53 @gmail.com para poder ampliar absolutamente todos estos temas. Les habló Gilberto Triana Molina. Espero que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.